Bien, pues muy buenos días, amigos y amigas, y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En el capítulo de agradecimientos, uno especial siempre a María Luisa Carcedo, que despliega una vez más esa capacidad organizativa y de trabajo que todos le reconocemos, y por supuesto a los ponentes, a los de ayer, a los de hoy, amigos personales, muy amigos, pero sobre todo amigos de Asturias, gente que en sus responsabilidades, las que han tenido y las que aún tienen, desde el Ministerio de Industria han apoyado a esta región en asuntos muy trascendentes en el ámbito de la minería, de la energía y de la industria, por supuesto. En el caso de Candil, ahora mismo director general. Hoy hablamos sobre el nuevo modelo productivo, sobre la sostenibilidad. Pero si habláramos de la peste equina, seguramente tendríamos que aludir también a la crisis en la que estamos inmersos, porque eso es siempre una referencia inexcusable en este momento, ¿no? A una crisis que yo me he cansado de decir que nunca he estado de acuerdo en cómo se han buscado los chivos expiatorios o las explicaciones por parte incluso del partido, ¿no? Desde Obama al propio presidente del gobierno, cuando se atribuye a la ambición de los financieros, ¿no? Al egoísmo, y todo, que seguramente es verdad, porque eso forma parte de la condición humana, pero me parece más oportuno que eso lo juzguen y lo investiguen pues los curas y los moralistas, ¿no? Y nosotros vayamos a las ideas, porque lo que ha entrado en crisis aquí es todo un sistema de ideas. Es, bueno, pues esa teoría económica dominante de que los mercados siempre toman decisiones racionales, ¿no? Los mercados no son buenos ni malos, seguramente es la mejor forma para asignar los recursos, pero necesitan regulación. Eso es evidente, porque si no tienen regulación y no tienen leyes, pues lo que impera es lo que estamos viendo ahora. La ley de la selva. Saldremos de esta y como no se ha hecho esa regulación internacional que se necesitaba, pues el sistema irá replicando una y otra vez, veremos hasta dónde, ¿no? Al final, porque tenemos que percibir esa idea de lo que se ha corrompido, es el mismo concepto de libertad, la palabra libertad, que solo está aplicada a los mercados. Aquí lo que se dice es mercados libres. Y nosotros lo que deberíamos decir es, no, mercados para que la gente sea libre, para que la gente sea libre del daño, de la necesidad y del miedo, ¿no? Pero objetivamente, ya en relación a la crisis, yo creo que estamos saliendo de ella. No porque tenga que ser optimista, ¿no? Es verdad que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, pero Jesús nos daba unos cuadros que todos conocemos, datos macroeconómicos que indican que efectivamente estamos en el buen camino. Y ya siendo más optimista todavía, pero creo que a la vez objetivo, yo soy de los que piensan que este país tiene un potencial de crecimiento pues mayor que el de nuestro entorno, sencillamente porque en los 10 años anteriores a la caída de Lehman Brothers, pues invertíamos un 30% de nuestro PIB en formación bruta de capital fijo, y eso, bueno, un 20% lo hacíamos con ahorro propio y un 10% con ahorro exterior, pero eso es un diferencial de 10 puntos respecto a los países de nuestro entorno, y eso es mucho. Y aunque una parte de ese capital fuera residencial, pues algún retorno tendrá. Y si somos capaces de cambiar la ley de arrendamientos, pues a lo mejor más retorno todavía, ¿no? Incluso sin el capital residencial, contamos con un diferencial en inversión en bienes de equipo y en inversión pública que tiene que dar pues unos retornos y una rentabilidad a las inversiones privadas, a no ser, y yo creo que hay que descartarlo, que lo que se hubiera invertido no tenga retorno ninguno, sea nulo o sea incluso negativo, ¿no? Por tanto, el potencial de crecimiento es mayor. ¿Dónde está nuestra debilidad? Pues en la falta de competitividad, y la mejor manera de analizarla es echar un vistazo pues, a la balanza comercial. Es verdad que eso es algo crónico, la balanza comercial española siempre ha sido deficitaria, pero ahora la dimensión es sencillamente insostenible. Y lo es pues por algo que nos decía Tony Fernández Segura hace un momento, es decir, tenemos unos costes unitarios altos y no tenemos pues capacidad de diferenciación de producto, de componente tecnológico para competir en eso, en marca, en mercados pues saturados de alto nivel de renta. Total, que tenemos que reconocer que en precios competir
pues no podemos, y en componente tecnológico, en innovación y en diseño, no sabemos. Y ante esa evidencia, pues lo que hay que hacer es espabilarse y poner en marcha un cambio estructural de lo que es la economía española, con esa triple dimensión de sostenibilidad a la que aludía Alberto, social, económica y ambiental. Bueno, eso es en definitiva lo que se está haciendo para que España sea una referencia en el mundo, no solo como lo que es, una sociedad abierta, con derechos civiles y sociales, sino también que se la conozca por su investigación, su desarrollo, la sociedad del conocimiento, la innovación, etcétera. Y a mí me alegra especialmente que el motor, el corazón de ese cambio sea una nueva industria, que se promocione a través de la política industrial. Yo creo que eso se entiende muy bien en Asturias porque somos conscientes de que la industria pues es el sector que incorpora más fenómeno tecnológico, que es capaz de tener más ganancias en productividad y además que tiene un arrastre decisivo sobre otros sectores, ¿no? En esas políticas industriales que definía Jesús de carácter de enfoque fundamentalmente horizontal, en ese impulso tenemos que recordar también cuándo no las hubo, porque vivimos 8 años en que estábamos en la sociedad postindustrial. Había desaparecido el Ministerio de Industria y las políticas industriales. Y eso tiene que ver con los ratios de productividad prácticamente nulos que tuvimos durante todo aquel tiempo y con el modelo económico que ahora tenemos, sin que yo quiera echar todas las culpas a nadie en términos políticos. Esa es una realidad evidente. No había ni Ministerio de Industria ni apenas políticas industriales. Bien, eso ahora sí lo tenemos y en esa integración de la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad industrial vemos políticas como las ambientales, comentaba Alberto, que nos proporcionan, bueno, pues electricidad o en fin, energía procedente de nuevas fuentes y fuentes autóctonas y fuentes que no dañan al medio ambiente, pero además el Gobierno y el Ministerio de Industria hace política industrial de tal manera que se convierte esas nuevas fuentes energéticas también en una nueva industria. Yo creo que el caso más evidente es el eólico. En apenas 10 años pues tenemos un sector con 40.000 empleos y además fuertemente exportador, más de 1.000 millones de euros en este pasado año, ¿no? Esas son las cosas que hay que aprender. También entendiendo otras cuestiones que Alberto yo creo que sintetizaba muy bien, ¿no? Porque nosotros ¿de qué hablamos? En el caso energético, de precios muy bajos que seguramente tendrán costes ambientales muy altos o de excelencia ambiental con precios muy altos que tendrán coste, por ejemplo, en el aparato industrial. Ese es el dilema y ese es el equilibrio que nosotros por el que tenemos que caminar, ¿no? En definitiva, de lo que estamos hablando es de buscar la idoneidad, ¿no? Yo creo que hay un sector como el eólico que está plenamente justificado y otros, seguramente, entre las renovables, que no lo estarán tanto. Pero bueno, eso es algo que habrá que valorar en el futuro. Nosotros lo analizamos por el hecho de que tenemos empresas, no solamente asturianas, por supuesto, pero empresas que compiten o tendrán que competir en mercados globalizados. Es decir, que colocan sus productos en el mercado mundial y, sin embargo, la electricidad la tienen que adquirir en un mercado regional. Y aunque escuchamos tanto hablar de la integración de los mercados energéticos, de lo que escuchamos, pero que no se hace nada, es de las líneas de transporte energético. Y yo me pregunto si la siderurgia o el mercado del acero, que es global, ¿cómo podría serlo si no hubiera pues, puertos, carreteras adecuadas y ferrocarriles? ¿Y cómo puede haber entonces una integración energética cuando no hay líneas de transporte? Y eso ocurre no solamente en Asturias, sino bueno, en el resto de Europa, como bien sabemos, en el resto de España, y en Asturias, en fin, fruto de la absoluta irresponsabilidad de muchos y, desde luego, de alguna fuerza política del PP asturiano que se alinea
precisamente con quienes se oponen en otra comunidad autónoma o en otra provincia de esa necesidad que no es solamente de Asturias, sino del conjunto de España. Pero, en fin, así son las cosas, así funcionan. En todo caso, nosotros entendemos que el precio de la electricidad, que es un input muy importante para esta región, debe ser el ajustado desde el punto de vista de una apuesta también ajustada por las energías renovables y consecuencia también de que las empresas pues, puedan acceder, como lo están haciendo, a contratos bilaterales, en lugar de tener la referencia en el marginal de un mercado que no es marginal, ni es mercado, ni es nada, y que exige una regulación como la que contemplaba Alberto, no solamente por eso, sino en relación también a la potencia convencional que hay que instalar y que tiene que tener una garantía porque puede pasar demasiadas horas sin entrar en funcionamiento con la apuesta por las renovables que se hacen. Pero, en fin, más allá de todo eso, en el caso concreto de Asturias, suena bien la apuesta de la industria porque nosotros somos una región con esa tradición y en el imaginario de los asturianos pues asimilamos a industria pues, a calidad en el empleo, a salarios altos, a pensiones el día de mañana también razonables y porque somos conscientes de esa atracción que tiene sobre el resto del sistema productivo. Y esa tradición y ese imaginario no se ha resentido pese a lo que padecimos pues no hace tanto, el colapso simultáneo de todos nuestros sectores básicos. Todos lo recordamos muy bien, aquí hay algunos que fueron protagonistas muy cercanos en toda aquella crisis, cómo se sanearon, se reconvirtieron aquellos sectores y cómo hubo un tratamiento socialmente muy aceptable de los excedentes que era replicado desde la derecha económica y la derecha política, diciendo que, en fin, era un opiáceo, que aquello era una dormidera que me impediría a Asturias salir adelante. Es más, hubo incluso un hecho diferencial asturiano que yo creo que no se ha publicitado mucho, y es que la crisis dio lugar, evidentemente, a una pérdida de empleo, pero que no se manifestaba tanto en las tasas de desempleo como en las tasas de inactividad, ¿no? Como consecuencia de esa protección que se prestaba a los excedentes. Hoy ha transcurrido tiempo suficiente para hacer un análisis de todo aquello y me parece evidente que esa tensión entre reconversión y reindustrialización, entre la dialéctica, ¿no? Entre declive y nueva actividad, pues ya se ha decantado hacia el segundo polo. Está claro que en el tránsito que tiene que recorrer, que era necesariamente muy largo, entre una economía de transferencias y una competitiva, pues estamos ya muy cerca de esta, ¿no? Con debilidades, en fin, fortalezas, debilidades, las expresaba algunas de ellas Tony hace un momento. Bueno, nos las cuentan pues todas las semanas, porque si hay algo en este país, pues son revistas especializadas, expertos, fundaciones, servicios de estudios, en fin, a veces generando mucha confusión en el manejo de los datos y siempre poniéndonos en las peores situaciones, ¿no? Bueno, cuando utilizamos algunos indicadores fiables, aunque, en fin, sean sencillos, como el PIB per cápita que utilizaba Fernández Segura, bueno, pues vemos que estamos en la posición 10ª en este momento, digamos, el pelotón autonómico, algo que, desde luego, pretendemos mejorar, y si lo descomponemos en lo que es productividad, tasa de desempleo y tasa de actividad, la productividad de la comunidad está en el puesto 11 de ese ranking, el 8º de ese ranking, es decir, no estamos tan mal, más bien vamos mejorando, y sí, tenemos una tasa de actividad en la que estamos a la cola. Número 17 de las comunidades autónomas. Ese es seguramente el talón de Aquiles de la economía asturiana. Otro también lo es la oferta de empresarios, ojo, no por su calidad, sino por su cantidad, ¿no? Que habrá, por tanto, que esas políticas, como puede ser la conciliación de la vida laboral y familiar, o otras, como la de la cultura empresarial, que tendremos que fomentar, y lo estamos haciendo pues cada vez con más vigor. En fin, es muy difícil de evaluar la competitividad de una comunidad, más una como la nuestra, que ha pasado lo que ha pasado. Hay muchos factores intangibles que están ahí, el capital humano, el capital institucional, el capital social, el capital cultural incluso, pero hay
otros elementos que son muy tangibles, ¿no? Hablo pues de las infraestructuras, algunas de uso común, como las de comunicación, otras específicas, en este caso industriales, o no tan específicas como las hidráulicas o las eléctricas o las gasísticas, y en tres que hemos planteado, una relacionada con el acopio de hidráulico, en fin, aunque lleva tanto, ya hemos escuchado a los expertos, otra con ya tantas veces mencionada, Salada Velilla, y en el tercer caso con la recasificadora del puerto del Musel, pues en los tres casos la derecha asturiana se ha puesto frontalmente a lo que son infraestructuras básicas para el desarrollo de Asturias. Y yo creo que eso conviene resaltarlo ahora también. Por lo demás, cuando escuchaba a Tony hablar sobre los mejores lugares de localización de la actividad económica, resulta evidente que nosotros necesitamos una planificación territorial, la tenemos, la vamos a mejorar, y que esa localización debe estar ubicada como motor del conjunto de Asturias en ese centro asturiano, en esa área metropolitana, en ese radio de 30 kilómetros o de 25, en el que tenemos el 84% de la población y, por tanto, economías de aglomeración, que son una serie de ciudades que eran un antiguo distrito industrial que se han ido soldando, armonizando y que tenemos que cada vez organizar más. Es verdad que ahí se plantea también una serie de debilidad, porque hay una extraordinaria movilidad entre ellas, hay una disociación entre el domicilio familiar, el trabajo, se vive en un sitio, se compran otros, se duerme en un tercero, y por tanto tenemos que pensar en el ahorro energético, un elemento fundamental. Escuchaban, yo creo que todos con mucha atención, esa referencia a la que hacía Alberto, porque sí es verdad que tenemos que ser más eficientes por el lado de la oferta, con energías renovables o con cualquier tecnología, pero seremos ilusos si pensamos que vamos a cubrir una demanda que por sí es insaciable simplemente mejorando la oferta. Lo que es necesario es actuar sobre la demanda, más incluso, actuar sobre la demanda de todas las formas posibles, estamos pensando por ejemplo en el transporte colectivo y otras muchas, pero sobre todo, intentando cambiar las pautas sociales. Es verdad que eso no se consigue de un día para otro, que, en fin, el sostenibilismo es algo que habrá que inocular a la sociedad asturiana, que no tendrá éxito total, pero es la única manera de que de verdad nos convirtamos en la sociedad que queremos e incorporamos esos valores. Al fin y al cabo, Asturias, y termino, es una tierra que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, incorporó una nueva cultura, una cultura industrial, y ahora mismo no se podría explicar a ella misma sin esa cultura, ni desde el punto de vista económico, ni social, ni cultural. Ahora estamos en el siglo XXI. Algunos hablaban de posmodernidad. Yo creo que hay que hablar de etapa industrial del siglo XXI que está vinculada a esta concepción sostenibilista, ¿no? Es decir, mantener esa energía de transformación que nos haga ahora transitar por el territorio que tenemos bien claro y que existe entre los que confunden la economía sostenible con la sostenida y las posiciones fundamentalistas del ecologismo ya más profundo. Ese es el camino que vamos a seguir. Nada más y muchísimas gracias.